existe la ley de regulación que le permitiría a un competidor privado competir con ella. Lo que supone el tratado y lo que suponen las leyes de implementación que están yendo al Congreso es cómo hacer un marco regulatorio que permita que otras compañías en ciertos servicios puedan competir con el ICE y en ciertas cosas puedan competir con el INS. Y entonces el ICE y el INS siguen siendo estatales, pero pasan a tener competencia. Y el tratado es negociado, el contenido del tratado en estos temas permite hacer un espacio para que la regulación de estas actividades, a diferencia de cómo se regulan en el resto de Centroamérica o en los mismos Estados Unidos, pueda comprender una serie de principios que para los costarricenses son muy importantes, como el tener un mecanismo de universalidad o un mecanismo de solidaridad contenidos en la regulación del tratado. La penúltima pregunta que trataba sobre la agenda complementaria. Sí, efectivamente, en este país, en casi cualquier país, el ordenamiento jurídico lo que supone es que está arriba de la Constitución, que tiene mecanismos de cambio muy lentos y por lo tanto que es muy estable en el tiempo, que los tratados internacionales, no sino todos los tratados internacionales, comerciales o no, deben cumplir con la Constitución. Si rozan con la Constitución no son válidos, ese es el sentido en el que están debajo de la Constitución. Pero están arriba de las leyes en el sentido de que para aprobar posteriormente una ley que contradiga el tratado, habría que derogar el tratado mismo. Y por lo tanto, en ausencia de una derogación del tratado, una ley que lo contradiga no se le puede, no puede ser aprobada en forma correcta. La agenda complementaria y la agenda de implementación que contienen dos cosas. Uno, el hacer aquellos cambios en la ley que vienen plasmados dentro del tratado, pero en los cuales es necesario ir más allá del tratado, por el mismo interés nacional y porque hay que puntualizar detalles que en el tratado puedan venir de una forma muy general. Eso es lo que es la implementación. Y segundo, el aprobar aquellas cosas, como la ley de fortalecimiento del ICE, que querramos aprobar para acompañar el tratado y propiciar que el tratado llegue a los resultados que queremos que llegue. El hecho de que esas leyes o cualquier ley estén debajo de este tratado y cualquier tratado no significa que esas leyes son inválidas. Lo que significan es que esas leyes y cualquier ley, para poder ser válidas, tienen que no rozar, no estar en conflicto con este tratado, ni con cualquier otro tratado, ni obviamente con la Constitución. Pero eso es perfectamente factible. El tema de la educación, a mí me ha llamado mucho la atención como algunos lo han interpretado, que me parece abiertamente incorrecto. Primero, porque el status quo que hoy tenemos en el área de educación no se cambia en ninguna parte en el tratado. Bueno, para no hablar de que el tratado no contiene quitar los 200 días como le dijeron a los maestros, ni obligar a los chiquitos a aprender matemática pero no filosofía como le dijeron a alguien, ¿verdad? Sino el tratado ni siquiera contiene cambios en el régimen de competencia en educación por una razón muy sencilla. En este país no es prohibido abrir una escuela, no es prohibido abrir un colegio y no es prohibido abrir una universidad, y las existen, públicas y privadas, de capital nacional y de capital extranjero. El tratado lo que obliga es a tratar en las cosas en que haya competencia a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. En las cosas que mencionaba Eugenio es claro que la función de la educación pública es una función distinta de la educación privada, y entonces esa implicación que decía él que tenía, yo no comparto esa interpretación, tampoco la comparten la gente que negoció el capítulo de servicios y que es experta mucho más experta en la materia que yo. En todo caso, hay una serie de temas de importancia social, como la educación, como la provisión de salud pública, como el saneamiento, como las aguas, que aparecen en el anexo 2 del tratado, como aquellas áreas en las cuales, en caso de roce entre la ley nacional y el tratado no aplica para esas cosas, y vienen claramente especificadas ahí. La pregunta del azúcar. No, Javier, me parece que la interpretación que dabas afortunadamente no es la correcta. El tratado contiene una cuota de azúcar. ¿Qué significa la cuota? Cuando nosotros vendemos azúcar con cuota, como no hay que pagar el arancel entrando a Estados Unidos, ese azúcar cobra un precio más alto el productor costarricense. Cuando vendemos el azúcar fuera de cuota, como después tiene que pagar el arancel, ese precio tiene reducido el arancel. El tratado lo que dice es que nos tienen que dar esa cuota. Estados Unidos no puede quitar eso, porque es parte del tratado, y en el ordenamiento jurídico de ellos también está encima
el tratado y no lo podría modificar de esa manera, y además el tratado, su mecanismo de resolución de controversias, se aplica sobre la letra de lo aprobado, y no sobre lo que se diga después. Lo que el tratado sí contiene es que en los productos en los que se da una cuota, el país que otorga la cuota queda a escoger entre si otorgar la cuota liberando el arancel u otorgar la cuota dándole directamente al productor del país que exporta, en ese caso nosotros, el pago por el valor de la cuota. Y el país entonces importador es el que escoge de cuál de las dos maneras que hace efectiva la cuota. En ambos casos, la gracia de la cuota, que es que el productor azucarero costarricense puede vender ese azúcar más cara porque el arancel no sale de su bolsa, en ambos casos se materializa. Voy a terminar con un comentario al tema de Vladimir de la Cruz. Yo estoy de acuerdo con Eugenio en que el hecho de que don Oscar ganó la elección no significa que todo lo que don Oscar decida automáticamente tiene mayoría. Pero ese no es el argumento de don Vladimir de la Cruz, que por cierto es un opositor al tratado, pero cuyo argumento me parece que es un argumento válido. Lo que él está diciendo es, este tema fue el tema más discutido en la elección, y en esa elección no uno, sino varios candidatos abierta y claramente dijeron que estaban a favor de ese tratado y querían que se le aprobara. Y a sabiendas de eso, siendo este el tema más discutido, el 60% de los votos para presidente y el 65% de los votos para diputado van para candidatos a presidente y diputado que dijeron abiertamente en campaña que estaban a favor del tratado. ¿Significa eso que automáticamente esos porcentajes están a favor del tratado? No, aunque las encuestas dicen que sí, no implicaría eso, lógicamente. Sí significa que ese presidente y esos 2/3 partes de los diputados que fueron escogidos con esos votos difícilmente tienen la legitimidad para ahora hacer lo contrario si tan abiertamente dijeron que estaban a favor del tratado en una elección en la cual este fue, y con mucho, el tema más polémico y el tema más discutido. Así que don Vladimir, alguien que está en contra del tratado, en esta ocasión tiene razón. Gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera decir que el foro que teníamos planificado para 2 horas y que hubiese terminado hace 35 minutos, lo hemos extendido porque en efecto el tema se las trae, el tema es de opinión nacional importantísima, y para ustedes, muchachas y muchachos, jóvenes estudiantes de todas las universidades del INCAE que nos acompañan, es de fundamental importancia para hacerse su opinión. Yo quisiera llamar la atención para cerrar este foro, primero que nada agradecer a don Eugenio que abiertamente ha expuesto su pensamiento sobre el tratado, igual a don Alberto, pero manifestar abiertamente que ambos lo han hecho con un gran aplomo y con un gran respeto para las ideas diferentes que tienen en aspectos contrarios. De esa misma manera, ojalá, esperamos en Dios y en la tradición costarricense, se pueda discutir con respeto, con objetividad, por medio de los canales que están dispuestos, con la cordura, con el civismo y con los más altos valores éticos que exige la ciudadanía costarricense y la tradición democrática de nuestro país. Ojalá que hagamos sobre todo eco de que hemos discutido en la tarde de hoy de una manera como la que he expresado y que podemos seguirlo haciendo, y que le tocará a las diferentes instancias tomar las decisiones escuchando claramente las diferentes posiciones que tengamos todas y todos. Muy buenas tardes, un aplauso que se lo merecen los dos señores Trejos. Este libro que sacamos de Enconar. A los participantes del seminario hay bucetas esperándoles para Alajuela, Heredia y San José, que salen cuando ustedes llegan y les informan los puntos de partida de mañana en la mañana. Muchas gracias, y nos avisan también que los videos están en YouTube. Tan pronto iba terminando cada uno de ellos. Para accesarlos en esta oportunidad deben hacerlo primero a través de la página web de INCAE. En el rotador de la página dice Foro TLC INCAE, y de ahí en adelante se dirán otras instrucciones. Gracias.